Bueno, querido Antonini, saludos desde España, tú que estás en Colombia. Y nada, me gustaría un poco que habláramos tanto a la gente de tu perfil como de la editorial de este Liberofobia, que ya hemos publicado hace unas semanas y que poco a poco va ganando más presencia aquí en España y que seguro que dentro de poco llegará a Colombia. Y hagamos una pequeña presentación online, salvando el océano, aunque bueno, dentro de semanas estarás por aquí, por España, ya anunciaremos presentaciones y demás, pero por lo menos hablemos de este Liberofobia. Yo quería preguntarte y que nos contaras un poco qué significa Liberofobia y qué es lo que cuentas dentro de este libro de unas 140 páginas, de ese miedo a la libertad, que es lo que literalmente significa liberofobia. Sí, bueno, Alberto, muchas gracias por señor Scott, por la oportunidad que me dais de poder publicar este libro de Liberofobia, que para mí ha sido, digamos, la bombona de oxígeno que he necesitado durante todo el confinamiento para, de alguna manera, poder escapar de los límites de los confinamientos físicos, abriendo la mente y la libertad hasta los confines más infinitos. Tengo que decirte que no diría miedo a la libertad, eso ya es un libro de Eric Fromm, muy conocido seguro por muchos autores. Yo más bien le llamaría fobia a la libertad, ¿verdad? Es decir, pánico a la libertad, terror a la libertad. Porque cuando una persona le tiene miedo a la libertad, aún reconoce en la libertad un valor supremo, pero le tiene miedo, ¿vale? La reconoce, pero no se atreve. Fobia a la libertad, liberofobia no es que le tengo miedo a la libertad, es que no la quiero en mi presencia. Es decir, hay un rechazo definitivo a la idea de la libertad, donde el hombre ha aceptado de una manera muy aburguesada, con estos confinamientos como se vieron durante la pandemia, que al hombre no le interesa ya ser libre, se conforma con parecerlo. Se conforma con parecer libre. Y eso nos lleva definitivamente a un asunto que está en la médula de los huesos de este libro. Recuerdo, este libro no es un libro sobre la pandemia, no. Esto es un libro del hombre en pandemia, que es muy diferente, sobre el concepto de servidumbre voluntaria. Y desde ahí se desarrolla un poco lo que es esta crónica, estos relatos que yo escribo a pulso de instinto, ¿no? Mental, para liberarme de todo este asunto. Me llama la atención cuando leía el libro que sitúas principalmente esta fobia a la libertad, aunque hablas de ella desde el punto de vista universal, desde Colombia hacia España y lo que ves allí, pero bueno, digamos que se puede situar fácilmente esta fobia a la libertad en Europa. Y precisamente Europa o la Unión Europea es la organización política con mayor libertad o que ofrece mayores libertades. ¿Por qué puede producirse que esta fobia a la libertad se esté produciendo más marcadamente en aquel lugar donde políticamente hay un marco legal que más protege esa libertad? No, es una pregunta maravillosa porque es una paradoja, lógicamente. Ese es el precio de la libertad. Las personas pensamos que mientras más libres somos, más pequeños son los enemigos de la libertad. De tal manera que uno podría decir que España, pues sería, o Europa sería un país en libertad, como de facto lo es, y por lo tanto, pues ya podemos sentarnos y vivir, ¿no? Sin embargo, la libertad y sus enemigos van de la mano. Es decir, que conforme más libertad disfrutamos, mayores son los enemigos que enfrentamos. Esto, paradoja, se resuelve desde la ley económica de los precios relativos. Es decir, mientras más tiempo pasas en una discoteca, mayor ganas tienes de irte a dormir. Pues esto es exactamente igual. Los enemigos de la libertad son la inestabilidad, la incertidumbre, la ansiedad, la angustia que provoca el hecho de ser libre. Y esto resuelve un tema muy importante. El que crea que la libertad es simplemente una conquista que se puede guardar en una caja o en un cajón desastre y luego dedicarse a ver Netflix, que es lo que ha hecho Europa, se equivoca y cae en las garras de la servidumbre. Para conocer bien la libertad tenemos que entender el carácter heroico que hay detrás de ella. La libertad que no se arriesga se pierde. La libertad que no se conquista no se gana. Solo se llega a la libertad desde la libertad. Y cuando creemos que la libertad es como alcanzar un carro o un coche o lo que sea, y podemos luego dedicarnos a ser siervos,
pues entonces lo único que podemos hacer es hablar de la libertad precisamente para no tener que ser libre. Entonces, paradójicamente, Europa es el lugar donde la libertad ha llegado al nivel más elevado en la historia de la humanidad y simultáneamente donde los enemigos de la libertad han llegado al nivel más alto de la historia. ¿El hombre europeo es un hombre heroico? No, es un hombre mansedumbre. Esa es la razón y es el canto de este libro para despertar y decir, señores, que este grado de libertad alcanzado no nos adormezca y se haga en nosotros contraproducente. Me gusta mucho un tema que anda por el libro, que es sitúas al hombre ante la soledad existencial. Y creo que incluso hablas de cobardía intelectual. ¿Tú crees que hemos sustituido una soledad, una autoridad religiosa, espiritual, por una autoridad terrenal ilimitada? Y que nos vemos a esa autoridad terrenal prácticamente como si fuera un dios, que incluso tú muchas veces hablas que esa autoridad terrenal no tiene por qué ser política, no tiene por qué ser el gobierno, puede ser los médicos, lo que se denomine un colectivo indeterminado a priori, pero que por una categoría se revista de autoridad. Sí, totalmente, el orden de la ciencia, lógicamente. A mí esto me pasó cuando yo me confiné durante un mes en la isla de La Palma, antes de que el volcán eructara, en enero del año pasado, y en una entrevista con un grupo de liberales, algunos de esos llamados liberales me llegaron a decir pues que esto del COVID era tan complejo y tenía una cantidad de variables tan importante que ese hombre, en su conocimiento absoluto, no estaba en condiciones de poder dar una opinión definitiva sobre el asunto. Esa persona, cuando dijo eso, uno diría que parecía humilde como Sócrates, solo sé que no sé nada. Y sin embargo estaba utilizando a Sócrates para censurarme. Teniendo 30 años más que yo, ese hombre lo que esperaba es que yo no me atreviera a dar mi opinión simplemente por el hecho de que él llevaba más tiempo estudiando que yo vivo. Eso es cobardía intelectual y eso es lo que está, digamos, de alguna manera amenazando las universidades en Europa y en España particularmente. Es decir, hoy tenemos el conocimiento para decir aquello que pensamos, pero no tenemos la valentía para hacerlo. Es paradójico. Y paradójico es que hoy tenemos un mundo donde los españoles tenemos el mayor número de doctores y de licenciados de la historia y, sin embargo, tenemos lo políticamente correcto. Desde luego hay algo que no funciona. Sí, tenemos el cerebro para pensar de manera disruptiva, pero no tenemos el corazón y el coraje para hacerlo. Bueno, pues precisamente Liberofobia ayuda con eso, ayuda precisamente a dar un canto de alarma, ¿no? A decir, señores, el asunto no va por incrementar nuestros conocimientos sobre las cosas como hace la ciencia. Nuestro problema es un problema de valentía, de heroicidad, de volver a alcanzar ese carácter que tenía el hombre capaz de llevar a los extremos de la dignidad. Cuando no hace eso, el hombre cree que puede vivir sin Dios. No, no puede vivir sin Dios. Puede cambiar de Dios, pero no vive sin él. El hombre no pasa a la incertidumbre, pasa a la idolatría. Y entonces convierte a la ciencia en Dios. ¿Cuál es el problema de convertir a la ciencia en Dios? Muy simple, que no es Dios, que es el resultado de lo humano. Y cuando queremos hacer Dios a algo que es humano, pues acaba torcido, como los renglones torcidos de Dios en Lucas de Tena, algo muy parecido. ¿Y qué nos lleva a eso? Pues nos lleva evidentemente al colapso de nuestra propia vida existencial. Los médicos se convierten en dioses, se suspende la democracia porque ya no es el pueblo el que dirime acerca de las leyes en función de su legalidad, sino de los médicos, y los médicos caen en el único problema que tienen, que solo pueden tomar decisiones de manera probabilística. Y entonces, pues ahí estamos. Mira, me llama la atención lo que acabas de decir ahora hace un poquito con la respuesta. Hablabas de la educación y de la corrección política. De hecho, bastante parte del epílogo lo dedicas a la corrección política. ¿Tú crees que, tú dices, bueno, hemos llegado a un punto en el que tenemos fobia a la libertad, nos sentimos solos, sustituimos una autoridad religiosa por una terrenal? Esto puede... O sea, ¿cómo vinculas que estemos en un momento de corrección política, de no nos salimos de lo políticamente correcto? ¿Esto lo vinculas a la educación que recibimos? Esto lo vinculo al modo en el que recibimos esa educación. Sí, date cuenta que, por ejemplo, los profesores... Todo esto viene de una crisis de vocación, Alberto. ¿Qué significa una crisis de vocación? Que las personas hacen las cosas porque las tienen que hacer.
no porque realmente están llamados a serlas. Y cuando las personas no hacemos las cosas por vocación, las cosas se vacían de contenido. Y entonces un profesor sin vocación es simplemente alguien que transmite información, pero no transmite vida. Un médico sin vocación es un médico que prescribe medicinas, pero no cura. Pues este es el asunto. Entonces, un estudiante sin vocación es un estudiante que sabe, pero no es un estudiante que aprende. Aprender en la vida y saber no tiene simplemente que ver con estudiar, también tiene que ver con la capacidad de llevar eso que sabes a tu vida. Y para eso se requiere valentía. Y a mí eso no me lo ha enseñado en la universidad, a mí eso me lo ha enseñado mis viajes por el mundo. Eso es lo que me ha enseñado a mí. Pues vivir, ¿no? Vivir como uno debe de hacerlo. A mí me gustaría que comentaras el subtítulo del libro, que es tan atractivo como el desgobierno de las buenas intenciones. ¿Qué significa? El desgobierno de las buenas intenciones significa que el infierno está lleno de buenas intenciones, que hoy nos encontramos en un mundo donde ya no nos interesa saber qué es la verdad, simplemente nos interesa saber si aquello tiene buen corazón, ¿verdad? Es el mundo del sentimiento frente al mundo de la razón. Entonces, como las personas ya no son importantes por lo que piensan, sino por lo que opinan, no por lo que piensan, sino por lo que opinan, es decir, por mi propia experiencia, por mi propia circunstancia, pues es evidente entonces que las cosas no serán más verdad o menos verdad por lo que nos dicte la razón, sino por lo que nos dicta el corazón. Y por lo tanto, que nos dicta el corazón buenas intenciones. Pero claro, el mundo de las buenas intenciones no tiene por qué ser el mundo de las correctas intenciones. Y en eso nos encontramos con la ola de feminismos, animalismos, ecologismos y masismos, indigenismos, que evidentemente están cegando el entendimiento del hombre y nos están llevando a una crisis de civilización, pues, colosal. Te quiero hacer también una última pregunta. Una vez leído el libro, a colación de esto que decías del feminismo, ecologismo, que serían más bien posiciones o movimientos más que ideología, y con lo que decías de la razón, yo tengo la sensación al acabar el libro que parte de esta tendencia decadente en la que describes, en la que nos encontramos, no era igual cuando Occidente estaba más ideologizado. ¿Qué quiero decir? Antes el que se sentía ideológicamente de izquierdas, ideológicamente liberal, tenía la razón, quería tener la razón y se armaba de argumentos, leía, asistía al sindicato, asistía al partido, asistía a manifestaciones. Ahora no. La gente no quiere estar ideologizada, incluso no es un valor estar ideologizado. Es un poco esa ética lateral o esa ética relativa. Es decir, yo tengo una posición según el momento y según quién me lo está diciendo. Una salida a esta fobia a la libertad o a este desgobierno de las buenas intenciones sería volver a darle importancia a las ideologías políticas. Yo creo que ese es un tema capital, Alberto, y la pregunta es extremadamente interesante. Yo creo que ese es el primer paso. Yo siempre he dicho que mientras que el hombre tiene ideas, las ideologías tienen al hombre, ¿no? En el sentido de que un hombre está en condiciones. Pero sí tocas un punto muy interesante que es el hecho de los principios, lo que hay detrás de los principios. Un hombre con opiniones no vale nada. Un hombre que solo se mueve en mundo de opiniones no vale nada. Ese hombre va a acabar confinado, porque no tiene ningún elemento con el que soportar su propia vida más allá que su simple experiencia. Y como la experiencia de un hombre cabe en un cuerpo como el mío de 60 kilos y 1,73, pues es que ahí no hay mucho que dar. Es decir, de ahí no puede salir mucha cosa. De hecho, no sé quién era un filósofo romántico alemán, ahora no recuerdo su nombre, que decía: las catedrales maravillosas no podrían ser construidas por hombres de opinión, solo por hombres de convicción. Bueno, pues en este sentido, voy a tu pregunta. El hombre tiene que tener convicciones para poder sacar lo bueno que lleva dentro de él, porque una opinión no es lo suficientemente fuerte y poderosa para que arrastre toda la voluntad del hombre hacia la virtud.
necesita de algo mucho más que su propia opinión para verse tentado a levantarse de la cama, a luchar por su país, por un amor, por una idea, por cualquier tipo de estas cosas. Pero si yo solo tengo una opinión, la opinión es relativa y por tanto es mudable, por tanto es adaptable a las circunstancias y por consiguiente son las circunstancias las que dirimen lo que yo voy a hacer. Entonces un hombre con opinión, es decir, el hombre que yo diagnostico en liberofobia, es decir, el hombre español de hoy, no es alguien al que tú le dices, oye, tomamos un café, y él te dice, bueno, vamos a ver. ¿Cómo vamos a ver? ¿Sí o no? ¿Qué coño vamos a ver? Bueno, pues ese vamos a ver es precisamente la lacra que nos ha llevado al confinamiento. Claro, esto es una hipótesis extremadamente novedosa que no va a identificar el COVID desde la cuestión médica, desde la cuestión política, sino que va desde la cuestión existencial y humana. Lo que no solo es diferente en un sentido de que, pues, claramente es más radical la hipótesis, sino que también, pues a mí me parece extremadamente más sugerente y urgente, que requiere unas políticas y requiere una consideración por parte de la humanidad mucho más trascendental que el simple hecho de ponernos un tapabocas o de llevarnos a una iglesia. Estaba ya pensando en que tengo que ir a misa, o de llevarnos a un confinamiento radical. Ese tipo de cosas no resuelven el verdadero problema que tenemos, que es un problema de cobardía. Alberto, un problema de cobardía. Yo llego a Barajas y me entran náuseas cuando me encuentro con mi compatriota. ¿Por qué? Porque está completamente adormecido, se ha rendido a Netflix, se ha rendido a la paguita, se ha rendido al funcionario del ayuntamiento, se ha rendido. Entonces, toda esa libertad y todas esas leyes de las que tú hablabas quedan en papel mojado. Luego nos saltamos la Constitución. El propio Tribunal Supremo Español dijo que los confinamientos eran inconstitucionales. Es decir, el tribunal ha estado por encima del pueblo español que pedía los confinamientos, ¿entiendes? Es decir, las propias leyes españolas hoy están por encima del pueblo español. Entonces, bueno, ¿qué queremos? Pues este libro es un canto desesperado para que el hombre sea capaz de asusar su cerebro y su corazón y decir, un momento, ¿qué está pasando? Esto que dice Antonini, ¿tiene algún sentido para mí? Y si es así, ¿cómo puedo yo ir modificando esa enfermedad vital en la que nos encontramos? Pues sí que tiene salida. ¿Cómo la tiene? Bueno, en el libro de Antonini, Liberofobia, se encuentra de manera implícita, pero también explícita, la solución a muchos de estos problemas. Pues nada, cerramos con esa frase, Antonini, que tu libro Liberofobia efectivamente es un canto a la libertad y al fin y al cabo pues, es muy interesante la mirada que haces en el libro. Es decir, no sería un tratado, un ensayo como tal, incluso podría ser un libro de crónicas, como decías al principio, Antonini, del hombre en pandemia. Y es interesante esa estructura que das de varios capítulos que responderían a una crónica fechada en determinados momentos, en la cual, partiendo de lo que ves, reflexionas acerca de lo que está pasando y del uso, de la fobia a la libertad. Nada, simplemente deciros que con lo que tenemos al principio, que el libro ya está a la venta en España, en librerías, la web y demás, que dentro de poquito vendrás aquí, estarás unas semanas presentando el libro, Madrid, Sevilla, Galicia, bueno, ya iremos anunciándolo. Y nada, no sé si quieres añadir algo más para despedirnos. No, simplemente un pequeño detalle que le da también al libro una autenticidad diferente, ¿no? El hecho de que estén fechadas esas crónicas es muy importante porque pues, decir las cosas a título póstumo está bien, ¿no? Pero bueno, es mucho más fácil esperar que los acontecimientos no ocurran para explicarlo. Esas crónicas tienen la fecha en la que fueron escritas, para que el lector también entienda las circunstancias en las que fueron escritas, para que el lector pueda deducir también e inducir pues las circunstancias en las que se vio el protagonista, en este caso, este servidor que a nadie sirve, a la hora de escribirla. Y nada, y pues que los disfruten, que estaremos en todos esos sitios seguro en los meses de junio. Y nada, y que será un placer encontrarnos con los lectores, firmar autógrafos, hablar y echarnos fotos. Bueno, pues te mando un fuerte abrazo, Antonini. Muy bien, muchas gracias, señor Scott. Gracias, Alberto. Venga.